En la actualidad, las megaciudades son centros urbanos fundamentales que están transformando el panorama global. Estas inmensas metrópolis no solo albergan a enormes poblaciones y aglomeraciones urbanas, sino que también concentran el poder económico, cultural y político de naciones enteras, influyendo en regiones e incluso continentes completos, siendo considerados símbolos del avance tecnológico y la modernidad que está viviendo la humanidad hoy en día. En este video conoceremos por qué estos increíbles centros urbanos son a día de hoy los grandes protagonistas del poder global, conociendo sus principales exponentes y qué les depara a ellos en un futuro no muy lejano. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones. Arquimetrópoli presenta Megaciudades, el futuro del poder global. La idea de grandes ciudades como epicentros del poder no es nueva. Desde la antigüedad han existido metrópolis que fueron el corazón de poderosas civilizaciones. Ejemplos claros de ello son ciudades como Babilonia en Mesopotamia, Chang'an en China o la imponente Roma en el Mediterráneo, alcanzando cifras poblacionales asombrosas, llegando algunas de ellas a superar el millón de habitantes en su época de mayor esplendor. Estas ciudades eran no solo símbolos de poder político y militar, sino también focos de cultura, tecnología y comercio en sus respectivas eras. No obstante, las megaciudades, tal como las conocemos hoy en día, empezaron a surgir en el marco de la Revolución Industrial, a finales del siglo XIX. Con la aparición de grandes centros industriales, millones de personas se trasladaron del campo a las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales y económicas. Además, el avance tecnológico, en conjunto con la expansión de infraestructuras, como los ferrocarriles, puertos y sistemas eléctricos, facilitó el desarrollo de grandes centros urbanos, conectados por redes comerciales globales. Las industrias florecientes, la integración económica y el crecimiento del comercio internacional convirtieron a algunas ciudades en núcleos de poder e influencia, transformándolas en verdaderos motores de la economía global. Estas ciudades no solo acumularon riqueza, sino que se convirtieron en puntos estratégicos para la toma de decisiones políticas y culturales, configurando el rumbo de países y regiones enteras. De este modo, las megaciudades surgieron como las principales fuerzas motrices del mundo moderno, impulsando el desarrollo humano a una escala sin precedentes. A mediados del siglo XX, solo dos ciudades en todo el mundo habían superado la barrera de los 10 millones de habitantes: Nueva York en los Estados Unidos y Tokio en Japón. Estas dos metrópolis representaban los primeros ejemplos de lo que luego se conocería como megaciudades, marcando un hito en la historia de la urbanización. Nueva York se consolidó como un centro financiero y cultural global, mientras que Tokio, tras su recuperación de la Segunda Guerra Mundial, se transformó en el epicentro del crecimiento económico y tecnológico de Asia. La aparición de estas primeras megaciudades igualmente coincidió con el boom demográfico que sufrió el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, fenómeno conocido en la actualidad como el baby boom, donde la cantidad de nacimientos creció de manera exponencial, producto principalmente de los grandes avances en la medicina, un crecimiento económico estable a lo largo de la década de 1950 y 1960, y el aumento de beneficios sociales dentro de la sociedad. Poco a poco, alrededor del mundo comenzaron a aparecer nuevas megaciudades, muchas de ellas en países desarrollados, como Los Ángeles en la costa oeste de los Estados Unidos, París y Londres en Europa Occidental y Moscú en la antigua Unión Soviética. No obstante, el verdadero auge de estos importantes centros urbanos comenzó a gestarse en la década de 1980,
con América Latina siendo el principal protagonista. Durante este periodo, ciudades como Buenos Aires en Argentina, Sao Paulo en Brasil y Ciudad de México emergieron como grandes polos urbanos, experimentando un crecimiento demográfico y económico sin precedentes en la región, demostrando que la tendencia de la aparición de grandes ciudades se daría principalmente en países de economías emergentes en todo el mundo. Con la llegada del nuevo milenio, Asia emergió como el nuevo epicentro del crecimiento urbano, coincidiendo con el notable auge económico de China. Ciudades como Beijing, Shanghái y Cantón no solo superaron la barrera de los 10 millones de habitantes, sino que también se consolidaron como importantes motores industriales y exportadores, desempeñando un papel crucial en la economía del gigante asiático y global. Muchas de estas megalópolis chinas igualmente fueron impulsadas por el propio gobierno chino, con la intención de modernizar el país para hacerlo competir con las grandes urbes de Occidente, a través de la construcción de grandes obras de infraestructura vial, transporte y servicios. Asimismo, en la India, ciudades como Nueva Delhi y Calcuta experimentaron un boom demográfico y urbano sin precedentes, recibiendo grandes olas migratorias del campo a la ciudad, siendo estas importantes urbes las grandes impulsadoras de la modernidad y economía del país. En la actualidad hay más de 42 megalópolis o megaciudades que superan los 10 millones de habitantes en todo el mundo, y se estima que este número podría alcanzar las 50 megaciudades para el año 2030. Este crecimiento exponencial refleja un fenómeno urbano sin precedentes en la historia de la humanidad, impulsado por la rápida urbanización, la migración y el desarrollo económico en diversas regiones del planeta, fenómeno que continuará en los próximos años. Ciudades como Tokio superan en la actualidad la barrera de los 35 millones de habitantes, y no muy detrás de ella se encuentran ciudades como Shanghái, Beijing, El Cairo o Ciudad de México. Sin embargo, para un futuro no muy lejano, el boom de estos importantes núcleos urbanos se trasladará al continente africano, siendo los países del África subsahariana los grandes protagonistas. En la actualidad, ciudades como Lagos en Nigeria, Kinshasa en el Congo o Dar es Salaam en Tanzania poseen poblaciones entre 10 a 15 millones de personas. Sin embargo, se espera que para el año 2050 estas ciudades bordeen la increíble cifra de 50 millones de habitantes. Esto significa casi el doble de la ciudad más grande del mundo en la actualidad. Superciudades que podrían extenderse por cientos de kilómetros, en uno de los continentes más pobres y desiguales del mundo. Una locura total. Incluso algunos estudios, como el desarrollado por el Global Cities Institute, plantea que para el año 2100, algunas ciudades podrían superar la barrera de los 80 millones de habitantes, algo inimaginable en la actualidad, pero que podría ser una realidad en un futuro. La extensión continua de estas increíbles megaciudades podría generar las primeras metápolis en el mundo, cúmulos de megalópolis interconectadas entre sí que actúan como un gran ente urbano único, que traspasaría las fronteras nacionales, siendo los nuevos protagonistas del dominio global en distintos ámbitos. Para el año 2030, el 60% de la población vivirá en algún centro urbano. En otras palabras, más de 5.000 millones de personas, de las 9.000 millones que somos hoy en día. Y de ese porcentaje, más del 25% de ellas vivirá en una de las 50 megaciudades ya establecidas. Económicamente, solo las 600 ciudades más pobladas del mundo representan 3/4 partes de toda la economía global, es decir, que el 75% del Producto Interno Bruto Mundial es producido dentro de los principales centros urbanos, y este porcentaje seguirá creciendo en las próximas décadas, conforme vayan surgiendo nuevas megaciudades alrededor del mundo, mostrando así la importancia económica y comercial que representan estos núcleos urbanos en un futuro no muy lejano.
Sin embargo, la aparición de megaciudades presenta múltiples desafíos en diversos ámbitos, comenzando con la infraestructura urbana. A medida que las poblaciones crecen, la demanda de servicios básicos como agua, electricidad, transporte y saneamiento se incrementan de manera exponencial. Muchas ciudades, sobre todo las ubicadas en países en vías de desarrollo, al expandirse rápidamente enfrentan problemas de infraestructura obsoleta que no pueden satisfacer las necesidades de una población en constante aumento. Esto puede resultar en congestión de tráfico vehicular, falta de acceso a servicios esenciales y un aumento de la contaminación, lo que afecta la calidad de vida de los habitantes. Otro desafío significativo es la gestión del crecimiento económico y la desigualdad social. Aunque las megaciudades suelen ser motores de desarrollo y oportunidades laborales, también tienden a exacerbar la brecha entre ricos y pobres. La concentración de recursos y la falta de planificación adecuada pueden llevar a la creación de barrios marginales y una creciente población que vive en condiciones de pobreza. Ejemplos claros de ello son las famosas favelas en Brasil o los guetos de Marsella en Francia, donde muchas personas viven hacinadas y excluidas como ciudadanos de segunda. Por último, el cambio climático y la sostenibilidad son retos críticos que enfrentan y enfrentarán las megaciudades. Estas áreas urbanas son responsables de una parte significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero y a menudo son más vulnerables a los efectos del cambio climático, como inundaciones, olas de calor y escasez de recursos naturales. Ejemplos de ello son las megaciudades chinas o indias, donde muchas personas viven respirando aire contaminado por varios meses a lo largo del año, o las fuertes inundaciones de Yakarta e Indonesia, donde la ciudad se hunde a pasos agigantados, poniendo en riesgo la vida de más de 30 millones de residentes. A pesar de los problemas que enfrentan estos centros urbanos, es un hecho que tienen el potencial de reemplazar a los países en un futuro debido a su creciente influencia en la economía, la cultura y la política global. Al concentrar millones de habitantes y recursos, estas vastas metrópolis generan economías de escala que facilitan la creación de empleo, el desarrollo de infraestructura y la atracción de inversión extranjera. Además, la diversidad cultural y dinamismo las convierten en focos de innovación y tendencias globales. Asimismo, su capacidad para implementar soluciones sostenibles frente a los desafíos globales, como el cambio climático y la pobreza, les permiten establecer estándares que podrían influir en otras ciudades y países. Este liderazgo, junto con su creciente autonomía y poder económico, sugiere que las megaciudades podrían desempeñar un papel aún más preponderante en el futuro, desafiando la primacía de los estados-nación en el orden mundial. Y para ti, ¿qué megaciudades serán las grandes protagonistas en el futuro próximo? ¿Qué otros problemas enfrentarán las megaciudades para lograr consolidarse? Escribe tu opinión y respuesta abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar like al video. Si te interesa más este tipo de contenido, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Archimetrópoli.